Ahora sí ya. Bienvenidos a la parte 2 de diálogos sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales en el Centro de Enseñanza de la Física de la Facultad de Ciencias. El día de hoy, el diálogo gira alrededor de los libros La Ciencia para Todos. Las dialogantes en esta ocasión son la doctora María Teresa de la Selva, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y la doctora Patricia Goldstein, profesora de esta facultad. En la primera parte, ellas van a hablar como editoras del libro Michael Faraday, un genio de la física experimental, que se escribió en conexión con una reunión para celebrar los 200 años del nacimiento de Michael Faraday en octubre de 1985. Esta actividad fue organizada por miembros del Colegio Nacional y con la participación de colegas de la UNAM, de la UAM Iztapalapa y otras instituciones. Desde luego, ellas fueron también autoras y voy a dejar que ellas expliquen cómo se realizó el simposio y la contribución de los capítulos sucesivos por parte de los colegas. Vamos a dedicar para eso. Empieza la doctora María Teresa de la Selva sobre la parte editorial, pero Patricia va a complementar hablando sobre el contenido del libro mismo y vamos a dedicar para eso unos 20 minutos. Posteriormente yo hablaré sobre otros 2 libros, principalmente el libro sobre Niels Bohr, científico, filósofo y humanista, con motivo del centenario de su nacimiento. Y en esa ocasión, los coordinadores de este libro y simposio o serie de conferencias fueron Leopoldo García Colín, Marcos Moschinsky y Marcos Massari. En esta ocasión fueron 4 mesas redondas sobre las que yo hablaré en los 20 minutos. Si da tiempo, hablaré también sobre material complementario del electrón centenario con motivo de los 100 años del electrón. Y también conexiones entre los 3 libros, especialmente en conexión con cuantización. Y dejaremos los últimos 20 o 15 minutos para que el público también participe con preguntas y comentarios. Entonces, invitamos a María Teresa para que nos hable de la
organización del simposio y la eventual edición del libro. Puedo decir mucho de la organización del simposio, porque en aquellos momentos no participé, pero lo que sí le digo al auditorio es que fue notable por su amplitud de criterios todos los que participaron en esa organización. Se celebraban los 200 años del nacimiento, ¿sí? Del nacimiento de Michael Faraday. Y entonces uno, claro, lo relaciona siempre, sobre todo, con el electromagnetismo, ¿sí? Pero entonces, que me invitaron a mí y al doctor Piña y a otros muchos a participar para celebrar ese genio. Y pues nosotros encantados de colaborar, porque ya estaba cobrando fama el Fondo de Cultura Económica por hacer libros relacionados con la ciencia. Entonces, en aquel entonces, mi especialidad, y siempre ha estado, debo de admitirlo, muy alejada del electromagnetismo. Y entonces yo contribuí a este volumen que se llama Michael Faraday, que fue organizado por un colega nuestro, que en paz descanse, Gerardo Carmona, sí, con la participación de la doctora Goldstein. Y nos invitan, y entonces descubrimos que al ponernos a pensar el doctor Piña y yo, que Michael Faraday, reconocidísimo porque es uno de los fundadores de lo que sabemos de electromagnetismo, también había ayudado a resolver los problemas de licuefacción, evaporación, equilibrio de fases de las sustancias. Y entonces en este libro aparece un capítulo que no trata de electromagnetismo, sino de cómo fue que Faraday contribuyó a establecer bien la relación entre líquido, vapor, sólido de una sustancia, siempre será líquida, siempre será vapor, bajo qué condiciones, qué influencia tiene la presión, cuál la temperatura. Entonces tuvimos la fortuna de descubrir que Michael Faraday había sido notable porque sistematizó la manera de abordar el tema, hizo experimentos con más de 11 gases. Se le escaparon el hidrógeno y el oxígeno, pero imagínense que estoy hablando a principios del siglo XIX. Bueno, yo no, eso estaba sucediendo a principios del siglo XIX. ¿Qué les puedo decir? Que es un libro precioso y sobre todo muy ayudador para los estudiantes de estos temas. Creo que hasta ahí puedo decirles, a menos que quisieran que me metiera más a la cuestión de los equilibrios líquido-vapor. Podemos pedirle a Patricia que complemente información. Sí, claro. Tanto sobre la organización del evento como de los contenidos sobre los que escribimos a diferentes colegas. Pues sí, muchas gracias. Pues miren, de hecho, este evento fue pues, un simposio, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias en septiembre de 1991 para conmemorar exactamente el bicentenario del nacimiento de Faraday. Nuestro queridísimo amigo, colega, compañero, bueno, no sé cuántos nombres darle, al doctor Gerardo Carmona. A Gerardo le gustaba mucho, o sea, Gerardo trabajó parte de su trabajo dentro del área de la física térmica, pero Gerardo aparte le gustaba mucho la historia de la física. Y entonces, viendo que iba a ser el bicentenario del nacimiento de Faraday, él decide organizar un simposio. Pero, como Faraday, hay muchos científicos, por ejemplo, Maxwell también, que se le conoce a veces dentro del campo del electromagnetismo o el mismo Lord Kelvin, que aparte de esta beta de los fenómenos electromagnéticos, siempre tienen esta beta relacionada con la fenomenología de la física térmica. Entonces,
sabiendo esto, entonces nos sentamos a pensar a quiénes íbamos a invitar. Y entonces, pues, obviamente Gerardo y yo fuimos los organizamos. Entonces, invitamos a Tere de la Selva, a Cuña, a Ignacio Campos, es que a veces la toman en cuenta de veces, ¿no? a Luis de la Una Peña, plática sobre el Fondo de Cultura. al doctor Matías Moreno y al doctor Leopoldo García Colín. Y cada uno de ellos abordó exactamente temas dentro de todo la área de investigación. En aquellos años, el Fondo de Cultura Económica tenía la serie que se llamaba La Ciencia desde México, en aquel entonces, y era, o sea, digamos, coordinado por la maestra María del Carmen Farías. Ella tenía mucho interés en publicar estos libros y fue en esa época en que se publicaron muchos libros, según yo, aproximadamente o más de 100 dentro de esta colección, que luego cambió de nombre y se llamó La Ciencia para Todos. Entonces, fue una muy buena época para el apoyo de la escritura de libros de divulgación. Entonces, terminado el simposio, pues nos quedamos con la inquietud de escribir un libro. Y pues bueno, ahora sí que el que en aquel entonces tenía mucha influencia, pues era el doctor Leopoldo García Colín. Y entonces él había editado estos libros, como es el doctor Rico. Y entonces él fue a platicar con María del Carmen, nos dio este chance. Y entonces, pues, pensamos, pues, hacerlo inter. Y entonces, pues bueno, como nosotros éramos físicos térmicos, entonces tuvimos el placer y felicidad de invitar a doctora Tere de la Selva. Y entonces, entre los tres, organizamos la edición del libro y a cada uno de los colaboradores les pedimos que dentro de su área escribieran un capítulo de la contribución de Faraday dentro de la física térmica, dentro de la acústica, dentro del electromagnetismo. Y entonces, pues, Gerardo obviamente le encantaba la historia, entonces entre Gerardo y yo hicimos la primera parte. Entonces nada más para presentarles un poco Faraday. Pues Faraday per se no tuvo una educación como científico. Él finalmente estudió una educación básica, pero tuvo la suerte, tuvo que trabajar, y entonces su primer empleo lo encontró como encuadernador. Y entonces cuando encuadernaba los libros, pues empezó a tener en sus manos muchos libros científicos, tuvo amistades, formaron círculos de estudio, y en principio, más o menos cuando estaba con sus amigos, lo invitaron por ahí de principios 1810 a una conferencia, a un ciclo de cursos que daba un químico muy famoso, que era Sir Humphrey Davy, y entonces él quedó prendado de él. Y entonces, en el momento en que pierde su empleo, se va de asistente al laboratorio de Humphrey Davy. Ahora, Humphrey Davy, obviamente, él era químico y él estaba muy interesado en propiedades químicas. Y es con él que empieza todos estos experimentos. De hecho, Faraday es el primero que licúa el cloro. Y además, bueno, Davy había descubierto el potasio, el sodio, el magnesio y el calcio. O sea, estaba con alguien muy particular. Y de hecho, Faraday descubre el benceno. Descubrir cuál era uno de los problemas tecnológicos de aquella época, pues parece que de esa época y posterior, que era la iluminación de las ciudades. Entonces, lo que querían era un gas, y entonces él descubre el benceno, y entonces tenían esta idea tecnológica. Pues, obviamente, Davy empieza a tener un poquito de envidia de su asistente, y entonces, pues, empieza a haber roces entre ellos, porque entonces Faraday también quiere empezar sus experiencias electromagnéticas, pero él, para poder usar el laboratorio, Humphrey tenía que estar de viaje, luego se enferma, etcétera, porque Humphrey no tampoco le daba chance de hacer todo lo que él quería. Pero bueno, pues ya Humphrey se enferma, fallece al final, y bueno,
Ni modo, fallece Davy, el secreto del laboratorio, y entonces cuando puede hacer todas sus experimentos, porque Faraday nunca escribió una ecuación, todo fue experimental. Entonces fue cuando hizo toda la ley de inducción de Faraday, todo esto. También en la parte de la química, estudia, como dice Tere, toda la parte de las transiciones de fase, logra licuar varios gases y pues para la época logra obtener temperaturas más o menos bajas. Y también tenemos toda su experiencia en la parte de acústica, sus figuras de Chandry. Y entonces, pues, es cuando él ya finalmente hasta se vuelve el presidente de la Royal Society. Y entonces, pues, es el ejemplo de un científico dentro del área, pues, de la ciencia, de la física, pero física térmica, acústica, electro, que es toda la física, y pues todo su trabajo fue experimental. Entonces son de estas figuras integradoras, de hecho, él fue en los principios del siglo XIX, y pues bueno, existe como Maxwell o como Kelvin, ¿no? Son estos grandes integradores, ¿no? Entonces, pues, y como dice ahorita el doctor Leico, pues y además fue una época, esa época de la década de los 90, donde se tuvo mucho la oportunidad de escribir estos libros. Ahorita pues ya no sé en qué quede, pero bueno, entonces aquí pues es lo que quería decir. Gracias. Agradecemos a Teresa y a Patricia sus compartir sus experiencias en conexión con el simposio y con la revisión del libro. Me voy a permitir complementar el relato que han hecho con algunas cosas que me tocaron a mí. Y cuando me llegó la invitación, uno de los puntos que estuve pensando era cuál tema voy a escoger. Lo que hay que reconocer es que efectivamente Faraday no tuvo una educación formal, pero precisamente por el trabajo que le había conseguido la mamá, tuvo la oportunidad de leer y aprender por sí mismo. Y en la Royal Institution había pláticas para el público general todos los viernes. Y entonces él iba a esas pláticas. Esa fue su parte de su escuela. Y en ese tiempo, los eventos principales en conexión con el electromagnetismo, de hecho todavía no era electromagnetismo. El electromagnetismo se da a partir de Ørsted en 1820. Electricidad y magnetismo eran dos ramas separadas. Pero había ya una electroquímica en la que Volta precisamente se dio cuenta que sí tenía monedas de cobre y de zinc y le ponía un cartón remojado en salmuera. Esta era una fuente de potencial. Y si se apilaban, entonces estaban en serie y se multiplicaba la diferencia de potencial. Y entonces eso lo llamó la pila de Volta. Y en 1800 escribió al entonces presidente de la Royal Institution, predecesor de Davy. Y posteriormente Maxwell dio la opinión de que la invención de Volta era lo que el telescopio
de Galileo a la astronomía. Entonces, efectivamente, Faraday no tuvo una educación formal, pero tuvo la educación en la Royal Institution. Y para el detalle de cómo consiguió el trabajo de lavar matraces, él se había tomado el trabajo de seguir las conferencias de Davy sobre la electroquímica. Y desde luego nadie entendía cómo o por qué funcionaba la pila de Volta. Pero lo que hizo Faraday fue escribir algunas de las conferencias de Davy y se las empastó bonito a propósito de ellos. Entonces, fue su carta de presentación para decirle a Davy que gustaría trabajar en su laboratorio. Y ocurrió que Davy se había bronceado con su lavamatraces. Y entonces es muy importante estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Y cuando llegó Faraday, a él no le importó lo que yo estaba entregando, sino que le dijo: te contrato y vas a lavar los matraces. Y ya era algunos años después, porque Davy estaba invitado a ir al continente, a pesar de que había guerra entre Inglaterra y Francia e Italia. Y entonces, no solamente le tocó lavar los matraces, en el viaje fueron a visitar a Volta, fueron a visitar a Ampère y a Biot y Savart, que eran los que movían la pelota en ese momento. Y lo que ocurrió es que en un momento dado se dio cuenta Davy que pues lavar matraces no era lo más importante. En el viaje, lo que le tocó a Faraday era empacar y desempacar el baúl de la ropa de Mrs. Davy. Pero desde luego en las visitas a los laboratorios estaba muy atento a lo que decía Ampère. Y precisamente como decía Patricia, en ese periodo él ya tuvo chance de ayudar a Davy no solamente a lavar los matraces, sino a participar en los experimentos. De otra manera, no hubiera llegado a ser el presidente de la Royal Institution. Entonces, en los años 30, que inicia, había sido 10 años antes, que ya había sido incorporado a la Royal Institution, el nombramiento de lavamatraces, pero ya fue avanzando. Y cuando terminó él fue. Y precisamente cuando yo tenía que decidir qué tema, pues entonces estuve pensando y pensé en hablar de la electrólisis, porque fue una de las primeras, era electroquímica,
Y entonces fue en base a sus experimentos que encontró la explicación de cómo funciona la pila. Y las midió. Diferencias de contacto entre metales. Y de ahí viene toda la información precisamente sobre la secuencia de los metales en términos de su contenido. Pero yo pensé precisamente que si iba a haber colegas de electroquímica, pues algunos de ellos iban a escoger. Si lo van a hacer desde el punto de vista de la química. Y entonces pensé, y tampoco tuve que pensar mucho, porque la conexión Faraday-Maxwell está descrita por Maxwell. Maxwell en el tratado dice: yo no he hecho ni un solo experimento de electromagnetismo. Mi intención es escribir lo que dijo Faraday en sus investigaciones eléctricas experimentales, que era de hecho su diario de los experimentos que hacía, y era muy sistemático y lo describía con todos los detalles. Y entonces Maxwell dice: yo quiero poner todos los resultados reportados por Faraday en sus investigaciones eléctricas experimentales en el lenguaje que utilizan los físicos en este momento. Hay que reconocer también que Maxwell no solamente contribuyó al electromagnetismo. Están los diagramas de Maxwell para ver qué variables termodinámicas debemos usar y cómo pasamos de unas a otras. Las relaciones de Maxwell de la termodinámica. Y que son las transformaciones de Legendre. Sí. Y que cumplen el papel de decir: si yo tengo dos variables, pero ahora yo quiero quedarme con una y pasarme a otra, hacemos esa transformación de Legendre, que para los alumnos se hace cuando quieren pasar del espacio de configuración al espacio fase. El espacio Fase. fácil. Posición y velocidad generalizada. Y ahora no quiero velocidad generalizada, yo quiero cantidad de movimiento canónicamente cómputa. Y todo esto lo estoy diciendo porque si quiero conectar con la conclusión de Bohr sobre la mecánica cuántica. Y entonces aquí voy a hacer la relación del simposio organizado por Leopoldo García Colín, Marcos Massari y Marcos Moschinsky, coordinadores y como miembros del Colegio Nacional. Y octubre de 1985. Ese es anterior. Y se nota en que este es el número 14. Y ese es el número 136. Más de 100 de Y como estoy hablando de este, también ya voy a hacer la conexión, aunque no voy a hablar de esto en detalle, que fue el 165. Esa numeración da también la secuencia. El primer libro de la serie es El Universo, escrito por Luis Felipe Rodríguez. Y desde luego hay otros que han sido
muy reconocidos. La familia del Sol, por Julieta Piartini, y podríamos pasarnos toda la sesión hablando de los diferentes colegas y de sus libros, pero no lo voy a hacer. Queremos hablar de estos tres, de estos dos con detalle. Pero sí voy a hacer referencia a en la última parte. Yo ya usé como la mitad de mi tiempo para hablar de Michael Faraday. Entonces voy a decir que se estuvo integrado en 4 mesas redondas. En la primera, Marcos Moschinsky como coordinador escribió, como hicieron ustedes tres, sobre la historia de Faraday y sus contribuciones. Y entonces Marcos hizo esa introducción. Y los colegas que participaron como conferencistas fueron Jorge Flores y Mariano Bauer, con el título para la mesa redonda de el paso de la mecánica clásica a la mecánica cuántica. Eso es de lo que habló Jorge. Y Mariano habló ya sobre el trabajo de Bohr. Y todas las contribuciones que hizo, podríamos decir, usando la mecánica clásica, pero lo llama Mariano, usando pegostes cuánticos, como la hipótesis de Planck, la hipótesis de Einstein, sobre el intercambio de luz, de energía entre luz y materia. La segunda fue sobre física atómica y molecular. Y en esa, el coordinador fue, o el moderador, fue Octavio Noval. Entonces, él escribió también con el título de Bohr revolucionario o conservador. Y participamos Virgilio Beltrán y yo. Y pusimos énfasis en los principios que guiaron el trabajo de Bohr, el de correspondencia. Es decir, si vamos a desarrollar una nueva teoría, tenemos que asegurarnos que conecte con las teorías que se han establecido. Y Virgilio señaló uno que en la literatura no es bien conocido, el del principio de estabilidad, que desde luego era el problema principal que se reconoció cuando se quería aplicar la emisión de radiación debido a aceleración de cargas. En el modelo planetario de que si se tiene un electrón en órbita circular, tiene aceleración centrípeta y por lo tanto tiene radiación que va a ser a costa de su propia energía mecánica. Y por lo tanto, la predicción de la teoría de Maxwell es inestabilidad de este sistema. Desde luego, otra vez era cuestión de estar en el lugar apropiado y en el momento apropiado. Bohr fue con Thomson, pero no congeniaron. Y Bohr se fue a Manchester con Rutherford. Rutherford en 1911
interpretó los datos del experimento que le pidieron, que les pidió a Geiger y Martin Fisher de la distribución de rayos alfa por las millas de oro. Y él hizo todo el análisis clásico de las trayectorias de las partículas alfa. Y de ahí calculó la sección de dispersión de rayos alfa por núcleos de oro. Y concluyó que, a diferencia del modelo de Thomson, que era el del budín de ciruelas, en el que el átomo lo concebían como un budín cargado positivamente y con ciruelas cargadas negativamente, no compaginaba con la dispersión de los rayos. Y fue de allí que Rutherford dijo, para que pudiera tener tales ángulos de dispersión, inclusive de retrodispersión, es necesario que la carga positiva esté concentrada en un volumen con un radio 10,000 o 100,000 veces menor que el tamaño del átomo. Entonces, cuando llegó con Rutherford, le dijo: yo acabo de descubrir que el átomo en realidad tiene un núcleo de electrones. Entonces, a ver, ¿qué puedes hacer con eso? Entonces, es el trabajo que realizó en 1913, el modelo con 3 parches. El primer parche es decir, existen órbitas estacionarias, en las cuales, aunque tiene aceleración, no radia. Parches. Segundo postulado, ¿cómo selecciono esas órbitas? Entonces dijo MBR igual a un múltiplo entero de H entre 2. Desde luego, 1900, Max Planck introduce precisamente la idea del cuanto de luz para entender un problema de termodinámica de la radiación electromagnética a una temperatura dada y en equilibrio termodinámico con su entorno, con la materia. Entonces, modeló los estados de la materia como si fueran osciladores armónicos. Y tuvo que suponer que la energía intercambiada entre la radiación y estos osciladores tenía que ser un múltiplo de una cantidad que llamó el cuanto. Y es proporcional a la. Y en sus comparaciones de lo que medían, y ahí es otro ejemplo de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, porque en su universidad había 2 grupos en el sótano haciendo mediciones a bajas frecuencias y a altas frecuencias. Y él, con los datos que vio, dijo: yo tengo que hacer una interpolación. Estaban, desde luego, el comportamiento predicho por Rayleigh, que debía ir con el cuadrado de la frecuencia, lo que se llama la catástrofe ultravioleta. Y la propuesta de Wien de que no dejen que se sube, ponen una exponencial y con esa ya eliminas las capas. Pero, y tenía también la ley del desplazamiento de Wien para el máximo de la distribución,
y con argumentos también de termodinámica, a las que se llevaba también por el lado de la mecánica estadística, Stefan Boltzmann. Y entonces, cuando Planck habló sobre esto, decía, yo tenía que suponer lo que tuviera que suponer para poder precisamente hacer esa interpretación. Y es ahí donde se dice, este es el inicio de la mecánica. 5 años más tarde, Einstein dice, hay fenómenos como la fluorescencia, la fosforescencia y sobre todo el efecto fotoeléctrico, que se van a entender mejor o que yo los puedo explicar mejor. Si supongo que ese cuanto no está limitado al intercambio de energías, sino que es una propiedad de la luz misma. Entonces es ahí donde hay diferencia de posiciones. No voy a detallar, eso están detalladas en el electrón centenario, pero regresando a que es el que me interesa concretar, Virgilio precisamente subrayó esta parte del principio de estabilidad, porque fue crucial para que Bohr pudiera describir las propiedades de susceptibilidad magnética y eléctrica. Y Virgilio lo sabía bien porque su especialidad había sido magnetismo atómico. Y por otra parte, yo quise enfocarme en que con el modelo del átomo de hidrógeno y usando las órbitas estacionarias que habían sido ya extendidas, eran solamente órbitas circulares. Pero Sommerfeld, para el 14, dijo que falta, porque si tienes círculos también tienes elipses. Y desde luego para conectar también con el trabajo de Rutherford, pues tienes elipses, pero tienes también parábolas y también tienes hipérbolas. Y las coincidencias es que mucho del desarrollo de la mecánica cuántica con los osciladores armónicos y con la fuerza radial e inversamente proporcional al cuadrado de la forma. Y las que tienen estos sistemas se reconocen en sistemas clásicos, pero también en sistemas cuánticos, a través de las constantes de movimiento que comparten. Y entonces, Bohr pudo explicar la tabla periódica de los elementos. Este año se están 100 años de que recibió el premio Nobel. Son 10 para la 1. 10 para la 1. Vamos a dar por terminada nuestras presentaciones con objeto de que el público también participe en el diálogo, expresando sus comentarios sobre lo que ya dijimos o haciendo preguntas para complementar lo que hemos estado diciendo. Se identifica el proceso de mecánica cuántica con Max Planck. Que en mi opinión ya empezaba antes, aunque la gente no se dio cuenta. Y eso tiene que ver con el factor de Gibbs, en donde se dijo que los partículas de gas no se pueden identificar. Prácticamente es cierto que desde el punto de vista clásico es una barbaridad. Pero en el punto clásico se puede identificar cada partícula, se sabe que cada partícula se puede predecir sin un factor de Gibbs.
Ahí entra que las partículas realmente son indistinguibles. Es efecto cuántico. Entonces ahí, inconscientemente, la gente ya entraba en la mecánica cuántica. Lo aceptaron porque funciona. Hoy día hacemos lo mismo. Tenemos una teoría, agregamos aquí una parte porque funciona mejor, la aceptamos. Es muy apropiada tu observación, pero también, ya no lo dije explícitamente, el trabajo de electrólisis de Faraday, su resultado cuantitativo es que para separar electrolíticamente por cada mol separado, se tiene una cantidad de carga almacenada en cada electrodo de 96.400 coulombs. Y él se dio cuenta que si la hipótesis atómica era válida, entonces a cada ion le estaría tocando ese número de coulombs dividido entre el número de átomos por mol. Y desde luego, debemos de mencionar, y está aquí, sí voy a aprovechar, porque la afirmación bueno, en 1811, Amedeo Avogadro puso en consistencia la ley de proporciones de las combinaciones químicas, formuladas por Gay-Lussac en términos de volúmenes, pero por Dalton en términos de masas. Y entonces, para poder compaginar esas diferencias, Avogadro dijo, yo les puedo explicar la razón de esa diferencia. Suponiendo que en volúmenes iguales de gases sean en las mismas condiciones de presión y de temperatura, contienen el mismo número de moléculas. Desde luego, ese es el número de Avogadro, pero nadie lo había medido. Y desde luego de ahí de donde viene la cuantización de la carga. Porque la carga de los iones depende precisamente de la valencia misma, depende de que les guste dar un electrón o de física pura. Entonces, esa conexión yo sí se la subrayo a mis alumnos desde el curso de electromagnetismo. ¿Del público alguna pregunta o comentario? Aquí escribe Verónica Estela Carvajal Salinas, dice, muy interesante cómo Faraday comenzó a realizar estos trabajos. ¿Podría escribir los títulos de los libros que recomiendan? Estos libros son de Michael Faraday, un genio de la física experimental, y es el número 136 de la serie La Ciencia para Todos. Y antes de que se me olvide, esta serie se estableció por iniciativa de una colega de nosotros en el Instituto de Física, Alejandra Haidar, cuyo nombre está en nuestra biblioteca, porque ella también promovió los fondos para que se construyera esa biblioteca. Y
Alejandra siempre fue una promotora de Es el electrón. Centenario. el electrón centenario, que es el número 165, y el de Bohr fue el número 14, fue de los primeros. Seguramente en la actualidad los números llegan a 1000 fácilmente. Y el propósito de este ciclo es dar a conocer a los alumnos, a los colegas maestros de las diferentes instituciones y al público general que está interesado en materiales que están disponibles. Estos existen también en versión En línea. de disquete y no en línea. Bueno, se puede bajar de hecho ya el PDF de manera libre. ¿Ok? O sea, lo pueden bajar en PDF, ya ni en disco ni nada. Se pueden bajar, o sea, como PDF. Todos. Desde luego, aquí hemos estado hablando de los de física, pero los hay de astronomía, de ciencias de la Tierra, de biología, De química. de química. Química. Entonces, de todas las ramas de las ciencias naturales. A los que les interesen temas muy antiguos, hay un libro sobre cómo surgió la química y cómo pasaron de la alquimia a la química, que también con ese título pueden encontrar un libro en esta colección. Y la autora es la doctora Teresa. Pues no, sí, pues para que pues sí, Tere, o sea, es importante que tú digas, porque exactamente es muy bonito, porque se llama De la alquimia a la química. Sí, pero realmente resulta en plena alquimia, después de oír la presentación del doctor Licó, de cómo se fue ensamblando todo y surge la aceptación de la mecánica cuántica, de cómo explica a la hora que dice que gira el electrón y entonces tiene una aceleración centrípeta. ¿Cómo es que no se colapsa el átomo? ¿No? Aquí quiero hacer una observación. Alquimia es una palabra que si reconocemos Es árabe, AL es la misma de álgebra. es la misma de árabe. Desde luego, lo que en Europa se llamó la Edad Media y la Edad Oscurantista estuvo acompañada de la ciencia que siguió desarrollándose en los países. Alquimia es química, nada más que nada. Sí. Y desde luego, álgebra era el nombre que tenía de los que ponen los huesos en su lugar. Y álgebra pues, es el parte de mantener la memoria. O sea, la parte lingüística es también importante. Claro. Newton también le hacía la alquimia, Sí, todavía es alquimista, sí. pero la gente no quería decirlo porque tenía La peligro de que Inquisición. quemara la Inquisición. Bueno, no tanto. Más Algunos- bien sí, habría el algunos- secreto. La alquimia era secreta y el chiste era que los demás no se enteraran. No, pero también había una Sí, componente. pero todavía en la época de Newton nos podían A llevar a la Galileo, Inquisición, por a decir que Galileo, se claro. Todavía estaba fuerte. Yo creo que, Bueno, Galileo no lo llevaron. ya, Y- pero Newton, porque pues sí, pero de hecho, por ejemplo, todavía Maxwell y todo tenían miedo de hablar del vacío, ¿no? O sea, yo creo que sí. socialmente había cosas de las que no podían. Así, Sí, yo creo que aún en el siglo XIX había miedo de decir ciertas cosas, ¿no? A lo mejor ya no existía la Inquisición, pero
Estaban las nuevas. Ahorita todavía existe. Ah, no, claro, sigue existiendo, pero en aquel entonces pues era como las buenas Pero costumbres. además hay variantes. Las variantes. Hay variantes de la Inquisición. Así, bueno. Sí, Actualización. actualiza la Inquisición Bueno, moderna. voy a hacer agradezco al público su presencia y muy especialmente a las dialogantes del día de hoy. Y quiero hacer el anuncio de que el próximo miércoles vamos a tener el diálogo alrededor de la enciclopedia de ciencias que soportan la vida, patrocinada por UNESCO y publicada en Oxford. En este momento está presente aquí Peter S., él es uno de los dialogantes. Lo escogí porque él fue quien me invitó a escribir mi contribución dentro de esa enciclopedia, y que desde que lo escribí lo comparto con mis alumnos del curso introductorio de ¿no? Y el otro colega que nos va a acompañar es el doctor Mariano López de Haro, quien trabaja en el Instituto de Energías Renovables y por su conocimiento de termodinámica en su versión irreversible. Y a quienes conocen muy bien Nosotras las dos de hoy También es nuestro hermanito. serán con quienes estaremos dialogando. Agradecemos su presencia y les pedimos que den a conocer la programación de esta serie de diálogos. Muchas gracias.